Por eso quería saber si tenían alguna duda o consultas. Por mi parte no, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la clase 9, que tiene que ver con ecología industrial. Sí, el certamen es de la clase 1 a la 8. Son algunas preguntas de alternativa y, si no me equivoco, van a ser un par de preguntas de desarrollo también. Profe, ¿cuánto va a durar el certamen? Si no me equivoco, es la hora y media, como todos los certámenes, pero podría consultar igual y averiguar para decirle exactamente. Pero según tengo entendido, es la hora y media. Pero para el certamen siguen siendo como 12 preguntas o son más. No, son más preguntas en el certamen. Son varias preguntas de alternativa y un par de preguntas de desarrollo. Ah, ya, gracias, profe. Pero igual no son difíciles, creo yo. O sea, nosotros propusimos, cada profesor tuvo que proponer 5 preguntas de alternativa y 2 preguntas de desarrollo. En total, creo que somos como 8 paralelos, entonces ahí van a ser una batería de preguntas. Ya. La clase de hoy tiene que ver con ecología industrial y vamos a ver temas asociados principalmente a contaminación del aire, del suelo y del agua. Como siempre, vamos a partir contextualizando con algunas noticias. En la primera noticia, la de la izquierda, podemos ver un estudio que... tengo que grabar. Hasta rato. Un estudio que habla sobre los altos índices de contaminación de metales pesados, tanto en el mar como en el suelo en Tocopilla. Para contextualizarlos un poco, en Tocopilla es una de las zonas que se llaman zonas de sacrificio, puesto que tiene un polo industrial bastante desarrollado, muy cercano al mar, casi a orillas del mar. Y en este hay una central termoeléctrica, ¿cierto?, que siempre ha estado con problemas en cuanto a la afectación por la población. Y respecto a esto también, bueno, viene todo el tema de la descarbonización y la salida de estas termoeléctricas. Y en la imagen de la derecha habla sobre los episodios de contaminación que se registraron en la Bahía de Quintero. Ahí se habla sobre una de las medidas de control, más que de control, es de control reactivo, puesto que no está asociado a las emisiones, sino a las concentraciones que se registran de estos contaminantes en las áreas cercanas. Hay una amplia red de monitoreo en la zona de Quintero. Hay casi 2 estaciones para la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, Los Maitenes. Hay algunas torres de meteorología implementadas, ¿cierto?, con mediciones hasta 40 metros en altura de dirección de viento, velocidad de viento y temperatura. Y eso se realiza más que nada, puesto que los pronósticos, cuando uno realiza un pronóstico para calidad del aire, por un lado están las emisiones, que son las emisiones directas desde la, por ejemplo, en este caso, de la fundición de ventanas, y asociado a eso está el transporte de estos contaminantes en la atmósfera. Entonces, uno de los factores importantes para determinar la calidad del aire que se va a generar asociado a un tipo de configuración sinóptica que se llama, que es cómo se va a presentar la atmósfera. Esto lo trabajamos bastante en meteorología, es cómo se va a presentar la atmósfera en base a algunas configuraciones. Y en base a esas configuraciones
tenemos un tema aquí que es bien importante, que se llama altura de capa de mezcla. Entonces, obviamente, si la altura de capa de mezcla es baja, la capa de mezcla tiene que ver con las inversiones térmicas. No sé si han escuchado el término, pero en general, en toda la atmósfera, el comportamiento normal de la atmósfera debería ser que uno, al ir subiendo por la atmósfera, va disminuyendo la temperatura. En los casos de inversión térmica, piénselo como un sándwich de aire caliente. Entonces, esta temperatura que debiese ir disminuyendo a medida que uno sube, tiene un quiebre y en la capa exactamente superior existe un aumento de esa temperatura. ¿Qué provoca eso? En general, el aire frío es más pesado y baja, y el aire caliente es más liviano y sube. Entonces, cuando tenemos esta tapa, que sería la cubierta superior de la capa que está más caliente, no permite que estos contaminantes se dispersen. Entonces, lo que hace es que es como si esta tapa estuviera llena de gas y uno le baja la tapa a la olla y tenéis más concentrados esos contaminantes. En cambio, si sube esa tapa, se levantan la inversión térmica, la base de la inversión térmica está más alta, tienes un volumen, por así decirlo, de capa de mezcla mucho mayor. Entonces, pese a que tengan la misma cantidad de contaminantes, estos van a estar en concentraciones menores. A su vez también, cuando la inversión térmica tiene que ver con las temperaturas de la base de inversión térmica y del tope de inversión térmica, eso va a generar que se produzcan en el interior de esta capa de mezclado ciertos efectos turbulentos. Entonces, si tenemos que hay diferencias de temperatura, siempre que hay diferencias de temperatura hay movimiento. Eso tienen que es como una regla general, no sé si lo ven ustedes en física, pero siempre asociado a diferencia de temperatura se genera movimiento, por lo tanto, habiendo movimientos turbulentos, hay mayor dispersión de contaminantes. En Quintero se genera un tema por el hecho de ser una bahía, en los días que bueno, generalmente aparece en las noticias y uno no sabe muy bien qué es, pero están asociados a la vaguada costera. La vaguada costera es el ingreso de estas nubes desde el este, o sea, desde el oeste hacia el continente del mar, y estas nubes hacen que disminuya la altura de esta capa de mezcla y se generan estos eventos. Para eso, en este momento, de hecho, hay varios estudios que se están haciendo al respecto y se está viendo cómo poder generar un pronóstico un poco más avanzado, no solamente basado en las técnicas antiguas de pronóstico, sino también incorporando nuevas técnicas como Machine Learning o Deep Learning en el pronóstico que se llama, que generalmente a 72 horas hacia adelante, de las emisiones que se van a estar generando en esta zona de sacrificio. Porque acá tenemos un montón bueno, un cordón industrial, pues tenemos la refinería de Ventanas, al lado tenemos a Egener, tenemos una termoeléctrica, un poco más allá en Concón tenemos la refinería de petróleo. Entonces, como que quedó un área muy, muy concentrada, por así decirlo, mucha industria. Ahí el problema también de que no está bien individualizado quién es cada uno de los de los emisores de estos contaminantes, excepto para el SO2, que principalmente es la refinería de Ventanas, puesto que asociado a la refinación de concentrados de cobre se genera el dióxido de azufre. Y bueno, eso es más o menos lo que está pasando acá en el área de Quintero. De hecho, de los resultados del estudio, para ver si entra o no en vigencia un plan de descontaminación ambiental, y lo peor que podría pasar es que con ese plan realmente la refinería no fuese lo suficientemente sustentable en cuanto a sus emisiones, si siguen generando episodios y habría que cerrar la refinería, pero por un tema de fuente laboral, hay mucha gente que trabaja que su trabajo está asociado a la refinería. Entonces es complicado el tema en cuanto al ámbito social. Ya.
Para comenzar, vamos a partir con el suelo y la contaminación que está asociada a él. Una breve descripción del suelo, esta capa delgada, como la hemos visto en otras clases, que se ha ido formando en un periodo bastante largo, a través de siglos, y que está formada por la desintegración de estas rocas, la acción del agua, y lo más importante para nosotros por el lado de sustentabilidad es que la primera capa o el primer horizonte, como se le conocen a las capas del suelo, está formado principalmente por materia orgánica. El suelo en general está formado de entre un 0,5 y un 5%, o sea, una capa muy pequeña de materia orgánica. Otra parte importante, o la más importante, es la parte mineral del suelo, ¿cierto? Una cierta capa, más que nada humedad, no agua como tal, sino que esta solución de suelo que está en una fase líquida y una fase gaseosa. Recordemos que el suelo no es como un bloque de acero, sino que más que nada tiene ciertos espacios entre medio que se llaman espacios intersticiales que permiten que, por ejemplo, que los líquidos percolen, que hay un cierto intercambio de aire entre la superficie y los niveles inferiores, los horizontes inferiores. Entonces, para lo que vimos nosotros de temas de biodiversidad, el más importante, ¿cierto?, es esta materia orgánica, la que permite que se generen los microorganismos y los pequeños animales que vemos en ella, que vemos en el suelo. Siguiendo con el mismo concepto, la parte importante para temas de biodiversidad sobre todo tiene que ver con esta primera fase, que es la fase que ocupa la materia orgánica, y aquí lo importante es ver que claro, esta primera fase se hace cargo de la descomposición, ¿cierto?, de los vegetales y los animales muertos. Vamos a ahondar un poco ese tema, aunque ya lo vimos en clases anteriores, para que lo tengan en cuenta con los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto?, que se hacían cargo de volver al suelo, por así decir, volver al suelo, los compuestos formados por principalmente el carbono, por ejemplo, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. La gracia de esta primera capa también es que podía contener bastante agua, y esto mismo y la acción de estos pequeños animales la hacía ser rica en nutrientes. En esta fase orgánica se observan dos tipos de organismos. El primero son los pequeños organismos, asociados principalmente a las lombrices y a los insectos, que son los que hacen la primera convolución, ¿cierto?, de la materia orgánica, pero hablando a niveles más macro, más grandes, ¿cierto?, como que despedazan esta materia orgánica. Y luego que esta materia orgánica despedazada viene todo el trabajo que hemos visto que hacen los microorganismos, que generan esta descomposición de la materia orgánica, liberando los nutrientes que necesita el suelo. Entonces, estos microorganismos nos van a permitir que esta materia orgánica vuelva a utilizarse a través de los ciclos biogeoquímicos, ayudan a pulverizar las rocas, ¿cierto?, que están en el suelo, y van a generar estos poros que permiten los espacios intersticiales, que permiten la aireación y el balance de agua, ¿cierto?, que esta agua tanto se almacene como que percole hacia niveles inferiores, lo que le va a permitir alimentarse a las raíces de esta primera etapa de la cadena, que de la cadena trófica, que son las plantas. Entonces vemos que este suelo es bastante importante para todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, como veíamos el concepto de ecosistema, y también tiene un rol importante del punto de vista que es capaz de mitigar un poco los efectos de los contaminantes que son generados por la acción del hombre, ¿cierto?, los contaminantes antropogénicos. Y estos contaminantes, veíamos que se hacen parte del suelo a través de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, una parte importante de esta fracción orgánica
va a generar todo lo que tiene que ver con los ciclos del carbono, del fósforo y del nitrógeno. Para comenzar con esto, o para más que nada repetirlo un poco para que se acuerden, vemos que el ciclo del carbono, el CO2, ¿cierto?, que está principalmente en el aire, se ingresa al suelo, ya que este suelo, primero, debido a la acción de los microorganismos y a los nutrientes que provee, entrega este sustento al crecimiento de la primera cadena, ¿cierto?, la planta y los árboles. Y esas plantas y esos árboles van a permitir la captura, a través de su crecimiento, de este CO2 que está en la atmósfera. Luego, como ya lo hemos visto, y es un ciclo, la segunda cadena, que serían los animales, van a consumir este carbono, luego la tercera cadena, que en general son los animales más grandes, y nosotros, los seres humanos, y luego este carbono vuelve a la Tierra una vez que nosotros morimos, ¿cierto?, y nos descomponemos nuevamente en el suelo. Pero una gran parte de este CO2, que es el problema de las emisiones, es asociada al suelo a través de las plantas. Por otra parte, el ciclo del nitrógeno, también el suelo es bastante importante en este ciclo. Hay un proceso, ¿cierto?, de absorción que es capaz de entregar el suelo a las plantas los nutrientes que necesitan. Y entre estos, los principales que vemos asociados al nitrógeno tienen que ver con los nitratos y el amonio, ¿cierto?, que es necesario para la síntesis de proteínas de estas plantas. Entonces, esto se hace parte de una gran parte del NO2, que es el dióxido de nitrógeno que está presente en la atmósfera. Veíamos que estaban dentro del ciclo de nitrógeno, estaban las bacterias que eran las fijadoras de nitrógeno, que tomaban este nitrógeno que está en la atmósfera, ya sea como nitrógeno como N2, o en el caso del contaminante como los NOx, principalmente el dióxido de nitrógeno. Y a través de estas bacterias que eran las fijadoras de nitrógeno, generaban la amonificación, que es producir el amoníaco a partir del nitrógeno. Luego venía el rol de las bacterias nitrificantes, ¿cierto?, que tomaban esta materia orgánica y los residuos vegetales que están en el suelo y los transformaban también en nitritos y nitratos, poniéndolos disponibles para las plantas. Entonces, lo importante acá es ver el suelo como un recurso renovable, ¿cierto?, pero que es un recurso finito. Es importante que seamos capaces de entender que una vez que el suelo fue degradado, es bastante difícil volver a hacer que esta primera fase orgánica que tiene en la primera capa del suelo se pueda recuperar. Por ejemplo, hablábamos sobre el tema del cambio de uso de suelo, cuando cambiábamos de un suelo que era nativo, ¿cierto?, que está cubierto, ¿cierto?, por una primera capa nativa en cuanto a flora, y era explotado a través de medios agroindustriales o forestales. Entonces, generalmente, o bueno, antiguamente, porque ya hay algunas regulaciones al respecto, la capacidad natural que tenía este suelo de regenerarse a través del crecimiento de estos nuevos microorganismos no siempre se respetaba. Entonces se generaba que este primer horizonte ya no tuviera los nutrientes necesarios, provocando principalmente la desertificación, que es cuando ya tenemos un suelo sin la capacidad de permitir la vida en él. Importante darse cuenta que el 95% de nuestros alimentos se producen de manera directa o indirecta a través de los suelos, y que entonces es un medio que no es, que pese a que es renovable, no es inagotable. ¿Y cuáles son los contaminantes del suelo más comunes, asociados principalmente a las fuentes antropogénicas que hablábamos, ¿cierto?, a las fuentes industriales?
son los metales pesados, los metales orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes que vamos a revisar uno por uno. ¿Qué entendíamos por metales pesados? Son todos estos metales que realmente tienen el peso molecular elevado, ¿cierto? Metales como el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico, que tienen diversos efectos directamente en el suelo. Uno es que inhiben la actividad enzimática. Esto es porque ocupan en general, todas las actividades moleculares se realizan a través, o sea, las actividades de los seres vivos se realizan a través de enzimas, y esto se realizan a través de la comunicación de estas enzimas. Y para poder comunicarse las enzimas y saber qué deben proveer una a la otra, existen unos llamados sitios activos, que imagínense que geométricamente una cavidad en la cual ese sitio activo se comunica con la otra enzima, y cuando vienen estos metales pesados ocupan estos sitios activos, generando que se pierda la comunicación entre enzimas. Entonces no son capaces de comunicarse el producto que necesitan a partir de la otra enzima. Y esto principalmente vemos que afecta a los ciclos biogeoquímicos y a la función que tienen como biofiltro el suelo, o sea, que no va a permitir que se genere esta vida que necesitamos en el suelo, va a inhibir la vida y por lo tanto se va a perder la primera fase orgánica. Y obviamente con esto también va a disminuir la cantidad y calidad de los microorganismos que están en el suelo. Sabemos que si no hay microorganismos, no hay plantas, y si no hay plantas, no hay tampoco la fauna del suelo, que digamos que eran las lombrices y los insectos, y asociado a eso tampoco van a haber los niveles superiores de las cadenas tróficas. Eso influye directamente en una menor biodiversidad y que el sistema sea mucho más frágil. Aquí está un poco el tema de cómo interaccionan estos metales pesados con el suelo. Van a generar esta disolución en el suelo y se van a formar ciertos iones a partir de estos metales, y estos iones van a ingresar a través de las raíces de las plantas o del primer nivel que le llamamos, y se van a dispersar a través de toda la planta. Si bien vemos que esta fase genera principalmente lo que nosotros hemos hablado como el concepto de bioacumulación, puesto que finalmente nosotros somos los consumidores de todo lo que va a consumir la planta. De una manera u otra nos llega a nosotros a través de nuestro proceso de alimentación. Y ¿cuáles son los efectos indirectos que tienen los metales pesados en el suelo? Va a afectar a los cultivos, ¿cierto? Va a disminuir su calidad y obviamente peligro entrar a la cadena trófica a través del consumo nuestro de las plantas. Entonces, en Chile en particular hay varias actividades económicas que tienen el potencial, por así decirlo, para contaminar los suelos. Las asociamos generalmente con la actividad minera como el principal aporte de metales pesados en los suelos, también una parte de la actividad forestal y en menor medida, puesto que se realiza en zonas más, en un par de zonas nomás de nuestro país, que tiene que ver con la actividad petrolera asociada a la refinación del petróleo. En general, estos impactos se deben principalmente por el área de minería. Los impactos se deben a que se generan muchos residuos en los procesos de extracción de mineral y en la etapa de procesamiento de mineral. Como le he comentado en algunas clases, la etapa del proceso de mineral tiene que ver con una etapa de proceso hidrometalúrgico, que están asociados principalmente a la extracción por solvente, y a los procesos pirometalúrgicos, que están asociados a la fundición de cobre, a todo lo que tiene que ver con fundiciones de cobre. Y uno de los principales contaminantes que generan por estos procesos, principalmente el pirometalúrgico, tiene que ver con estos metales.
los cuales generalmente pueden emitirse a la atmósfera y pasar por precipitación al suelo debido a que son pesados, o también son capaces de dispersarse en medios líquidos, principalmente el tema de lixiviación de residuos mineros, que no sé si ubican el proceso de minería, pero en Chile están los óxidos y los sulfuros. Los sulfuros en general van por el lado de fundiciones de cobre, los óxidos van por el lado de lixiviación de residuos. Esta lixiviación se realiza en unas pilas, que llámenle pilas, así como una grande extensión de terreno de la altura más o menos de un edificio de unos 3 pisos, 4 pisos, y ese material que está dispuesto ahí, que es rico en óxidos de cobre, es regado con ácido sulfúrico. Luego este ácido sulfúrico genera una solución concentrada que mediante procesos de electroobtención, que es electrowinning, es capaz de pegarse, digámoslo, a una placa a la cual se le hace pasar corriente y genera una película de cobre de la cual se obtienen estas láminas de cobre. Entonces, en este proceso, obviamente, hay una parte de metales pesados, ¿cierto?, que van a pasar al suelo en el cual están dispuestas estas pilas. También, mediante los tanques de relave, que se tiene que ver con el otro proceso, que es el asociado a los sulfuros. En general, los sulfuros, para poder obtenerlo a partir de la púrpura de cobre, se airean. Y en este proceso de aireado, que se llama flotación, se airean a través de una solución compuesta de agua, obviamente, y esta pulpa que se extrajo de la mina, para generar el concentrado de cobre que luego se funde. Entonces, este proceso requiere de mucha agua para poder flotar el cobre, y esa agua se va a una, llamémoslo, bueno, un tanque. Todos conocen lo que es un tanque muy grande, y debido a que la velocidad de salida del agua a través de ese tanque, o sea, como es tan grande, se llama el tiempo de retención hidráulica. El tiempo que le toma a una partícula, por así decirlo, para viajar a través de toda la distancia del tanque, es el tiempo necesario para que esa partícula de metal pesado precipite. Y a través de esto se generan algunas percolaciones de estas partículas a través de los muros principalmente de los tanques, y eso finalmente llega también al suelo. Por otro lado, tenemos toda la serie de compuestos orgánicos persistentes. Ya lo definimos un poco en algunas clases anteriores. Hablábamos que el principal problema de los compuestos orgánicos persistentes, obviamente va en su nombre, es que son persistentes, o sea que es muy difícil degradarlos. Una vez que se metieron a la atmósfera, pueden pasar a la atmósfera o directamente al suelo. Pueden pasar muchos años para que sean degradados. Como obviamente todo lo que llega al suelo pasa a las plantas, ocurre el proceso de bioacumulación, que finalmente siempre nos llega a nosotros, y en el caso de los orgánicos persistentes que son gaseosos, tienen un potencial de transporte que es bastante grande. Pueden ser transportados a través de los procesos de turbulencia de la atmósfera a grandes distancias. Entonces, hablábamos que, bueno, son sustancias súper tóxicas, obviamente tienen un alto nivel de toxicidad, sobre todo en el cuerpo humano, no se degradan, se van bioacumulando, tanto por consumo de niveles inferiores de las cadenas, como por acumulación en nuestros tejidos, y bueno, ya podían transportarse. De esto lo importante era, se me había ido, comentarles que están de cierta manera normados estos
compuestos. De hecho, les nombré hace algunas clases el Convenio de Estocolmo, en el cual se dieron las primeras directrices a nivel internacional sobre los compuestos orgánicos persistentes y cuáles eran sus principales impactos, ¿cierto? Entonces, se definieron qué tipo de compuestos orgánicos persistentes eran los más contaminantes, y entre estos los principales a nombrar, porque hay varios, pero uno son los PCBs, que son los clorofluorocarbonos, que se han usado ampliamente principalmente como lubricantes y como refrigerantes en algunos transformadores, en estos transformadores eléctricos, y en una variedad de equipos eléctricos, puesto que tienen la capacidad de, por su estructura molecular, de tener una baja combustibilidad, ¿cierto? No, es difícil de quemarlo, y son muy buenos aislantes. Por lo mismo, tienen una gran persistencia en el tiempo. Y otro importante son las dioxinas y los furanos. Esos son muy contaminantes, y, o sea, más que contaminantes, tóxicos para la salud de las personas. Y estas dioxinas y furanos, por allá por la década del 30 se empezaron a producir, no existen en la naturaleza, por así decirlo. Todos los que están son a partir del aporte antropogénico, y su uso más frecuente, al igual que los PCB, puesto que tienen una estructura similar, también es como aislante y como refrigerantes para baterías y para algunos transformadores. Creo que luego viene la clasificación. Claro, aquí está. En este convenio de Estocolmo se definieron entonces estos dos tipos o esta clasificación que se le puede hacer a los COPS. Uno tiene que ver con los que son intencionales, o sea, los que se utilizan como materia prima o se producen directamente a partir de un proceso industrial. Aquí teníamos todo lo que tenía que ver con los plaguicidas, con los organoclorados que veíamos en clases anteriores, los PCB y, bueno, esta serie de compuestos químicos. Y por otro lado tenemos los que no son intencionales, que se generan, entre comillas, asociados a ciertas reacciones químicas de algunos procesos en los cuales no está, por ejemplo, en las reacciones de combustión, cuando las reacciones de combustión no son completas y no se llevan a altas temperaturas. Por ejemplo, en otros países se quema la basura, es una práctica habitual, y se tratan muy bien los gases de salida de estas calderas, por así decirlo. Todo el gas de combustión de los residuos es muy bien tratado, por lo tanto no es una mala práctica, puesto que permite producir electricidad a través de la quema de estos residuos, y se generan debido a que no se llegan a altas temperaturas de combustión, puesto que la basura no es un buen comburente, ¿cierto? No es una buena fuente para quemar. Se quema para producir energía, pero no es realmente un buen combustible. Y porque ese proceso de combustión entonces no es completo y se realiza a temperaturas que no son las más adecuadas, se generan estas dioxinas y furanos. Otra clasificación de los contaminantes que tienen que ver con el suelo son estos contaminantes emergentes, que son los contaminantes que para nosotros antes eran desconocidos o no eran reconocidos exactamente contaminantes. En general, la presencia de estos contaminantes no es necesariamente nueva, o sea, puede que haya existido hace tiempo, pero hace poco comenzó la preocupación por las posibles consecuencias de este contaminante. Entiéndase entonces como
como ciertos contaminantes que no sabíamos que realmente eran contaminantes, pero ahora, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿cierto? De más comprensión sobre la contaminación y el acceso también a estas tecnologías analíticas que permiten descubrirlos, por así decirlo, de estos contaminantes dentro de algunos residuos, se generó este término de contaminante emergente. Por ejemplo, dentro de un contaminante emergente podemos ver que dentro del agua industrial, o sea, del agua residual, el agua de las casas, una vez que va a su tratamiento al alcantarillado, hay algunos fármacos, por ejemplo, algunos compuestos perfluorados que, por ejemplo, van en la misma pasta de dientes, algunas hormonas, algunos productos asociados a productos, no sé, de higiene personal, que van en estas aguas residuales y con los procesos que se realizan a estas aguas residuales no son capaces de destruirse por completo. Entonces, estas aguas residuales, lo que se hace ahora, por ejemplo, acá se propone, se conoce como biofiltro. En este biofiltro lo que se hace es alimentar con las aguas previamente hidratadas. Estas no son aguas directamente desde el alcantarillado, sino que son las aguas de salida de los alcantarillados las que se van a llevar al mar. Se hace un biofiltro. Entonces, aquí, como ver, este biofiltro va a utilizar cierta vegetación, ciertas especies que tienen mayor capacidad de bioacumular estos contaminantes para permitir que luego de su percolación a través y la absorción de estos contaminantes en estas especies vaya un poco más filtrada esta agua, ¿cierto? Con un índice mucho menor de contaminantes. Luego, obviamente, se hace pasar a través del filtro normal que se ocupa para tratamiento de agua, que es por ejemplo, una parte de arena y una parte de gravilla, la cual le permite irse filtrando de manera gravitatoria, por así decirlo. Esto es solamente con el uso de la gravedad. Y veíamos entonces que ahora asociado más que nada a la contaminación del agua. Respecto de las principales actividades que generan esta contaminación del agua, también lo hemos revisado en clases anteriores, pero la primera o la más importante tiene que ver con el vertido de algunos desechos industriales y basura, sobre todo en algunos ríos y en algunos canales. Eso en Chile al menos, en particular, está bastante normado. Hay un decreto, el Decreto Supremo 90, que habla sobre la descarga en este caso se llaman riles acá en Chile, los residuos industriales líquidos, hacia los ríos o a los cauces naturales. Entonces hay una serie de parámetros que tiene que cumplir el agua que uno va a desechar. Y también vemos dentro de los posibles contaminantes en estas aguas residuales, vemos que van cargadas de, por ejemplo, las aguas que ocupamos en las casas van cargadas de detergentes, de algunos tipos de plástico. Obviamente el agua de los canales cada vez menos, eso sí, arrastra ciertos desechos sólidos como los plásticos a los ríos y al mar finalmente. Y todos sabemos el impacto de estos residuos en el mar, y que los que incluso una vez que ya empiezan a meteorizarse, ¿cierto?, a hacerse más pequeños, pueden ser ingeridos incluso por los peces, y esto en general por todos los organismos marinos, y vuelve al ciclo a llegarnos a nosotros mediante la cadena alimenticia. Otro contaminante también que no se ve como tal porque tenemos otro concepto de contaminantes, pero el contaminante es cualquier anomalía que provoque un cambio en las aguas, y asociado al calentamiento global, ¿cierto? Hablábamos que también hay un aumento en la temperatura de las aguas, en particular en el tema de los océanos.
Y este también es un contaminante, puesto que el aumento de temperatura provoca finalmente la disminución de la concentración de oxígeno que está disponible en el agua. Entonces, al tener una menor concentración de oxígeno, obviamente vemos que se ve afectada toda la fauna marina. También tenemos aporte de contaminantes al agua a través de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Lo hemos conversado sobre el uso de fertilizantes, cómo el nitrógeno pasa a esta agua que se va a ir ya sea percolada o a través de escorrentía hacia el mar. El uso también de los pesticidas, obviamente, que también se va a ir por escorrentía hacia el mar. Y claro, todos esos contaminantes o son absorbidos por la tierra y pasan a través de la percolación hasta el mar, o por escorrentía son llevados hacia el océano finalmente. Y también importante, pero no nos llega tanto a nosotros, es el tema de las caídas de petróleo. Hoy hablábamos sobre toda la contaminación que genera un derrame de petróleo, pero acá en Chile se han producido algunos casos, pero son bien particulares. No hay vertidos de crudo, por así decirlo, directo hacia el mar, de parte, por ejemplo, de las refinerías de petróleo. Pero todos sabemos que eso tiene un amplio impacto en el planeta. Entonces, bueno, todos sabemos que los contaminantes son la causa de la pérdida de calidad de agua en todo el mundo. Hablábamos sobre los objetivos del desarrollo sustentable que buscan que todo el mundo tenga acceso a agua de calidad. Y uno de los procesos, el problema más grande que existe dentro de la calidad del agua, sobre todo de las aguas que son más utilizadas para generar agua potable, es el tema de la eutrofización. Generalmente esto ocurre en algunas cuencas más pequeñas, ¿cierto? Como las lagunas o los lagos, y lo vimos también en clases anteriores, que en general, si los niveles de nitrógeno y de fósforo están dentro de ciertos parámetros normales, permiten el crecimiento de alguna flora marina, como las algas, la cual es normal que esté, y cuando el cuerpo de esa agua entonces está equilibrado, existe un nivel de oxígeno disuelto que es el necesario para que la fauna marina, en este caso los peces, sean capaces de poder realizar bien su proceso respiratorio. Pero vemos, por ejemplo, todo el exceso de nutrientes que llega ya sea mediante el no tratamiento de la agua de desagüe. Esto casi no existe acá, pero puede haber algunos casos en particular cuando han habido problemas en las plantas de tratamiento, pero casi no hay desagüe que no se traten, o al menos de agua servida. ¿Sí? Puede ser algún desagüe de causas naturales que dé al mar. Y todo el aporte que hace de nitrógeno y fósforo, el uso de los fertilizantes artificiales, ¿cierto? Hablamos que son bien cargados, bueno, son nitrogenados y son fosforados, y finalmente todo eso, ya sea por arrastre por escorrentía o por percolación, llega a estas cuencas acuíferas. Y cuando existía este exceso de nutrientes, obviamente, al igual que en una plantación agrícola, este exceso de nutrientes va a hacer que las algas tengan mucho mayor acceso a alimentos, y su multiplicación excesiva tiene que ver, o tiene como impacto, por un lado, es que cuando son como lagunas más pequeñas,
se forma una capa, ¿cierto?, de algas en la superficie, lo que no permite que incida la radiación solar, y por otro lado, al igual que cualquier planta, estas algas van a consumir mucho oxígeno, y ese consumo excesivo de oxígeno finalmente va a disminuir las concentraciones de oxígeno disuelto necesarias para la vida de los peces. Asociada también a esta contaminación del agua, vemos que por un lado tenemos que el agua está más contaminada, obviamente porque el crecimiento de la población es mucho mayor y se genera una mayor cantidad de agua residual, pero asociado también a este crecimiento viene un aumento mucho más grande en cuanto a la demanda de alimentos, lo que hemos visto, por ejemplo, en el primer taller que hicieron ustedes, todos hablamos sobre el tema de la sequía y en particular en el caso de Petorca hablábamos de cómo esta agua, esta sequía, se asociaba principalmente a un mal manejo del uso de agua, puesto que se ocupaba para el crecimiento de las paltas en vez de dejarla como primer... Punta del palo, ¿no? Es que siempre tienen los dos palos y una punta. Pero eso ¿Aló? se hace un hoyo y se ve claro. ¿Sí? Ah, no, no sé qué fue. ¿En qué estaba? Ya. Entonces, asociado a esta gran demanda que, bueno, obviamente tenemos un mayor consumo de agua y tenemos agua más contaminada. Esta contaminación va a generar finalmente entre un 10 y un 15% de aumento en la carga de nitrógeno que va a tener esta agua. Y al menos esto no nos llega a nosotros, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo, una gran parte de las aguas residuales, de las aguas utilizadas como de salida, las aguas de alcantarillado, se descargan directamente al mar. Acá al menos eso no sucede. Y finalmente todas esas aguas residuales terminan contaminando los ríos, los lagos, y finalmente todo eso, generalmente toda el agua que de alguna u otra forma va por algún cauce, va hacia el mar. Las industrias más contaminantes, obviamente vemos el tema de la industria química y la asociada a la industria del cuero, que también la revisamos en clases anteriores. Y ¿qué es lo que hace esto? Que las empresas que tienen, por así decirlo, un uso intensivo de agua, para que no tengan tantas regulaciones en cuanto a sus aguas residuales, a sus riles, se trasladan finalmente de los países que tienen una mayor legislación, ¿cierto?, una normativa más rigurosa, a países de economía emergente en las cuales pueden, por así decirlo, emitir un agua más contaminada y directamente al mar sin tener que cumplir algunos marcos regulatorios normativos que son mínimos en otras partes del planeta, en otros países. Todos sabemos que necesitamos del agua para vivir, uno de los primero el aire, después el agua, pero es un elemento esencial para la vida. Y obviamente asociado a la contaminación hay una gran cantidad de riesgos, uno que tiene que ver por el lado de la salud pública, ¿cierto? Que todos sabemos que consumir agua contaminada está asociado a una serie de enfermedades. También el agua contaminada no se puede utilizar directamente como agua de riego. Existen algunas regulaciones al respecto, y al no tener esa agua de riego, obviamente tenemos un riesgo para nuestra seguridad alimentaria. Y finalmente también usar agua contaminada, o más que usarla, el agua contaminada va a influir directamente en la biodiversidad y en los ecosistemas,
al momento que va a interactuar, ¿cierto? Va a tener un impacto sobre toda la flora y la fauna que haga uso de esta agua. Ya lo vimos también que para el 2050 se estima que va a haber una gran escasez de agua, más que nada el agua que nosotros le llamamos potable. Sabemos que las reservas de agua dulce son bastante más pequeñas que la cantidad de agua que tenemos, por ejemplo, en los océanos. Los reservorios de agua son apenas un porcentaje del total de agua que se encuentra en los océanos. El agua que tenemos dulce principalmente se encuentra en nuestros ríos, nuestros lagos, en general en la nieve también, pero es un porcentaje muy inferior al agua que hay disponible en el océano. Ya hemos visto también algunas alternativas que se están pensando a futuro, sobre todo para la zona norte del país, que tienen que ver con sistemas de tratamiento de osmosis inversa. En algún momento también vi por ahí unos barcos solares que, pese a que eran de una velocidad muy baja, lo que querían hacer era utilizar unas maxi bolsas, que son unas bolsas muy grandes, y utilizar el agua que ya iba al mar de las partes de la zona sur, en que sabemos que esa agua que antes de entrar al mar ya, pese a que no está 100% limpia, es mucho más limpia que el agua que tienen en el norte, y transportar mediante estos barcos solares, por así decirlo, el agua ya flotando dentro de estas bolsas, y el barco solar no sería necesario que fuera tan rápido. Entonces, no importaría que se demorara mucho en llegar, pero sería una forma interesante de transportar esta agua, no llamémosla potable, pero sí agua dulce, que no tendría ningún impacto en el medio ambiente, puesto que esa agua ya iría de descarga directa hacia el mar. Entonces, hacerle un tratamiento a esa agua y utilizarla para hacer agua potable es mucho más viable, mucho más barato. Pese a ese transporte que se iba a resolver con estos barcos solares, pero era un proyecto nomás que escuché en algún momento, pero me pareció súper interesante. Claro, dentro de lo que hemos visto, obviamente en el objetivo número 6 de los objetivos de desarrollo sostenible, es el que garantiza la disponibilidad de agua y su gestión y saneamiento para todos. O sea, que de aquí al 2030, como veíamos que estaban planeados estos objetivos, se querían obtener algunas metas que algunas eran bastante, bueno, algunas son bastante asequibles y otras igual son un poquito más difíciles de concretar, sobre todo en países en vías de desarrollo. El primer objetivo obviamente era fácil, o sea, al menos en nuestro país creo que está casi cumplido, que es el acceso universal y equitativo al agua potable, pero aquí corría el tema de que el objetivo hablaba sobre que fuese a un precio asequible para todos. Y sabemos que al menos en nuestro país, en la zona norte, el precio del agua es mucho más alta, obviamente un bien mucho más escaso, pero habría que regular un poco ese tema. El acceso, por ejemplo, a sistemas de saneamiento, más que nada asociados al alcantarillado, que van asociados principalmente con un tema de salud pública. También se está regulando hacia el 2030, pero también como país estamos bien avanzados al respecto. Y hay un decreto que se está trabajando, que es para eliminar finalmente el vertimiento de algunas aguas de algunas empresas, haciendo que esta agua se reutilice dentro de sus mismos procesos. O sea, no podrían utilizar agua nueva, sino que
tendrían que volver a utilizar el agua que ellos mismos contaminaron y hacer todo el tratamiento que sea necesario para volver a utilizar en sus procesos esta misma agua que ya está contaminada y que se iba a vertir en algunos casos a los cauces naturales. Está súper bien establecido en todo caso, como les decía, el DS90, los parámetros químicos, los parámetros de ciertos contaminantes biológicos, la temperatura, el pH, de las aguas que uno puede enviar a través de como riles, como residuos industriales líquidos. Lo que sí nos falta todavía harto ahí como país es, por ejemplo, el tema de hacer un uso un poco más sustentable de las aguas, sobre todo respecto al reciclaje y a la reutilización de algunas aguas de las casas. Esto en pocas partes yo lo he visto, en los condominios más nuevos, se utiliza el agua, en general el agua urbana, por así decirlo, el agua de alcantarillado, están las aguas negras y las aguas grises. Las aguas negras generalmente son las aguas asociadas, por así decirlo, a la taza del baño, y las aguas grises son las aguas de la ducha, la agua de lavamanos, que en general no tienen un alto grado de contaminación. Entonces, la idea es utilizar estas aguas para fines como el regadío, incluso dentro de las casas, y que vengan desde su construcción, ¿cierto? Que vengan el diseño de estas casas, el sistema que permita acumular estas aguas grises y poder, por ejemplo, utilizarlas en el regadío. Hay varias normas de edificios inteligentes, no acá en Chile todavía, o no lo sé, pero en otras partes que utilizan estas aguas grises que se les llama para las, no sé si ubican los jardines verticales. La idea es que a través de las aguas grises de cada uno de los pisos se alimentan estos jardines verticales. Y bueno, a mí me parece una excelente idea, pero no es tan fácil de implementar. Pero si estuviese en una normativa, por ejemplo, de construcción que obligara a que las empresas constructoras tuvieran el uso de estas aguas grises dentro de su planeación, cambiaría un poco la cosa. Sabemos que hay un montón de tecnologías nuevas que se pueden utilizar. Hay países, por ejemplo, que sus aguas de alcantarillado no van simplemente al alcantarillado, sino que van a estas fosas sépticas que se utilizan para producir biogás. En fin, hay un gran número de tecnologías de reutilización de estos residuos para generar alguna energía, por ejemplo. Siguiendo también con el tema de contaminación del agua, pese a que antes se hablaba de América Latina, África y Asia como los principales sectores en los que el agua estaba más contaminada, vemos que en países desarrollados la calidad del agua ha ido mejorando. En cambio, para países que todavía están en vía de desarrollo, la calidad del agua que ellos utilizan ha ido en desmedro. Y lo que sí, la contaminación de los ríos en estos países en los cuales, menos mal, ya no estamos tan incluidos, la contaminación de estos ríos ha ido empeorando. Un lado es por el aporte de la contaminación patógena, en que un tercio de estos ríos presenta unas tasas de contaminantes que son capaces de producir enfermedad. En Chile la agua de nuestros ríos en general ya no tienen un gran aporte, por ejemplo, de materias fecales o de heces fecales. Eso está un poco normado y esta contaminación patógena es mucho menor. En la contaminación orgánica,
tiene que ver principalmente con el desecho directo desde las aguas urbanas, las aguas de alcantarillado, directamente hacia los cauces naturales, hacia los ríos. Y obviamente sabemos que el desecho de estas aguas en los ríos, en los cauces, va a tener graves consecuencias para todos. Obviamente en la pesca y también pensando que esa agua, aguas abajo, se utiliza también para regadío. Y respecto de la contaminación salina de estas aguas, solo un décimo de los países o de los tramos de los ríos de estos países presentan este riesgo. Vemos que en general en América Latina el problema del agua es un problema también que tiene que ver con una componente bastante socioeconómica. En general, las personas que son más vulnerables, ¿cierto? Las personas que habitan en zonas rurales, son las que tienen el peor acceso al agua, o es más difícil tener un acceso a un agua con ciertos parámetros de calidad estandarizados. ¿Y cuáles son las causas de esto? Obviamente el crecimiento demográfico, la creciente demanda de agua que existe, la cual hace que su precio también vaya en aumento, y obviamente las personas que están más vulnerables no van a tener acceso a esa agua de mejor calidad. El aumento de la actividad económica también hace que haya una mayor cantidad de contaminación debido a que los procesos industriales en general generan esta contaminación. La intensificación y expansión de la agricultura obviamente hace que se utilice mucho más agua en temas agrícolas, y el aumento del alcantarillado asociado obviamente al crecimiento demográfico, pero este sí que no nos afecta porque acá casi todas las aguas de alcantarillado tienen un tratamiento, no hay mucho vertido de agua de alcantarillado directamente hacia cauces naturales o definitivamente al mar. ¿Qué es lo que nos dice el Banco Mundial? Esta la voy a leer textual, puesto que creo que aquí está directo. Dice: para reducir e incluso eliminar los efectos negativos de la contaminación de los acuíferos, los estados tienen que implementar políticas públicas que resulten en un uso eficiente del agua, que generen incentivos para los actores relevantes y que garanticen los niveles adecuados de inversión en tecnología. O sea, es el deber del Estado, en este caso. Vemos que está bien en boga el tema del código de agua, generar estas políticas públicas, ¿cierto? Las normativas que nos obliguen a hacer un uso eficiente del agua. Sabemos que hay un tema importante ahí respecto a la regulación del código de agua y de la propiedad del agua en Chile. Sabemos que en otros países el agua no tiene propiedad. Acá en Chile existe la ley de propiedad sobre los derechos de agua, y obviamente que mediante estos incentivos económicos, que principalmente los estados lo que hacen es generar incentivos tributarios para la inversión en tecnología. Quiere decir esto que, por ejemplo, mediante la Corfo, que es la que hace todos los temas de innovación y tecnología, o la que financia, te dan algunos incentivos respecto del pago de tus impuestos, los cuales puedes invertir en ciertos niveles de tecnología o niveles de innovación para ciertos objetivos. En este caso sería, por ejemplo, hay un programa, de hecho el programa de Cuenca se financia a través de Corfo. Hay varios programas que se financian en base a estos incentivos tributarios. Y las sugerencias que hizo la OCDE para toda América Latina, bueno, nosotros ya somos parte de la OCDE, es invertir por un lado en la monitorización
en general, cualquier cosa que tú quieras controlar, tienes que ser capaz de medirla. Entonces, si no mides, no puedes ser capaz de controlar qué es lo que se está midiendo. Hay, por el mismo decreto, el DS90, hay una serie de medidas que son obligatorias, hay medidores en línea que te van dando las concentraciones, las temperaturas de las aguas de salida de tus procesos industriales, que deben estar conectados a una base de datos y se deben entregar mes a mes a, por ejemplo, a la Dirección General de Agua, a la DGA. Evaluaciones para identificar los lugares prioritarios. Esto va más que nada asociado a los lugares que no tienen acceso al agua potable, ¿cierto? O que tienen un acceso a ciertos niveles de, hablemos, litros de agua por día, bastante inferiores a los que sugiere la OCDE como un nivel de base. Implementar nuevas tecnologías, vemos en el área norte, sobre todo, la implementación de tecnología asociada a la osmosis inversa, y establecer instituciones efectivas con recursos y que puedan implementar estas medidas. Esto nos llega directo por el lado de hacer algunos cambios constitucionales respecto al uso de agua y sobre todo respecto al derecho de agua, que las aguas sean de todos, no que existan derechos que sean de todos. En Chile, ¿qué es lo importante? El tema de las normas secundarias. En Chile existen dos tipos de normas. Están las normas primarias, que son las que afectan directamente a la salud y bienestar de las personas, y están las normas secundarias. Las normas secundarias de calidad son aquellas que van a afectar principalmente al medio ambiente y no por eso tienen menor importancia. Entonces, habría que utilizar algunas normativas un poquito más duras, más rígidas, con las aguas de efluentes mineros, por ejemplo, las aguas de salida de los tanques mineros. No hay en Chile una norma que hable específicamente o que deje bien en claro el tratamiento de las aguas, sobre todo de las napas subterráneas, que de hecho hay temas mineros que tienen que ver con esto, puesto que uno en general hasta hace un tiempo es dueño de la superficie del suelo que está en la que por ejemplo va a construir, pero no necesariamente eso te hace dueño del agua que pasa bajo esa superficie. Entonces es un tema que hay que normar y que hay que discutir. Obviamente, como decíamos hace un momento, mejorar el tema de monitorización, ¿cierto? Tener mejor calidad de datos, mejor distribución temporal y espacial de los datos para poder hacer mediciones y evaluar estas mediciones con datos más reales, ¿cierto? Con datos más continuos incluso, porque hay algunas mediciones, por ejemplo, que se hacen una vez al año. Mejorar ese tema de obtención de datos. Según yo, esto ya no existe, pero obviamente eliminar la descarga de agua servida en el mar, porque todas las aguas servidas debiesen tener este tratamiento primario antes de poder ser eliminadas directamente al mar o a un cauce natural. Y recopilar datos oficiales acerca del tratamiento de agua en zonas rurales, o sea, del consumo de agua que están, al cual tienen acceso las personas y del agua que ellos utilizan, qué hacen con sus residuos. Pues las zonas rurales sabemos que no tienen acceso al alcantarillado, o en algunas partes al menos no tienen acceso al alcantarillado,
y en esos casos sí pueden haber algunas descargas de agua servidas a causas naturales. Esta es una tabla que indica sobre los principales efectos que tienen las aguas tanto en la salud, en el medio ambiente y en la economía. Vemos que en la salud tiene que ver más que nada con la carga de morbilidad. Morbilidad es la que se asocia a las enfermedades y mortalidad obviamente a la tasa de muerte. Hay una reducción de la calidad del agua que tenemos para consumo. Este es un tema también que hay que ver bien acá en Chile porque el agua de nivel potable para algunos lugares no necesariamente debiese ser utilizada como agua para baños o para todo, sino que podría ser un agua diferenciada, sobre todo en las zonas que tienen mayor escasez de agua en cuanto a sus tratamientos, respecto del agua que sea directa para el consumo humano al agua que vamos a utilizar para otras cosas dentro del hogar. Por ejemplo, el agua de riego no necesariamente tendría que tener los mismos estándares que el agua que utilizamos como agua potable. También hay un aumento de la carga de movilidad debido a estos alimentos nocivos, ¿cierto? Vemos que los pescados van a estar contaminados, a su vez con el agua que va a venir con mayor contaminación. Y va a haber, ¿cierto?, algún aumento de la posibilidad de enfermarse cuando se ha usado agua irrigada con aguas residuales. Esto yo no estoy tan de acuerdo, puesto que creo que sí, el agua residual debiese ser dividida en aguas grises y en aguas negras, y obviamente con las aguas grises sí podrían utilizarse para riego. Creo que una buena alternativa. Respecto al medio ambiente, obviamente la contaminación va a disminuir la biodiversidad, va a degradar nuestro sistema acuático, vamos a tener olores desagradables asociados principalmente a contaminaciones, por ejemplo, como el ácido sulfídrico. No sé de qué manera podrían aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero por la contaminación del agua. Esto no estoy tan de acuerdo. Bueno, y respecto a la economía, vamos a tener una menor productividad industrial, una menor productividad agrícola si tenemos aguas contaminadas. Y creo que esas son como las más importantes. Para que pasemos a ver asociado al tema aire. Les comenté una PPT bastante parecida respecto de cómo está formada la atmósfera. Vemos que esta capa gaseosa de aproximadamente 100.000 kilómetros de espesor que rodea la litosfera es el área superficial, ¿cierto?, formada por la Tierra, y la hidrosfera la formada por los océanos. Lo que más nos interesa a nosotros por el lado de contaminación es el área de la troposfera y la estratosfera, más que nada el área de la troposfera. De hecho, nos interesa para nosotros lo que más nos interesa es la capa límite planetaria, que es donde ocurren la mayor parte de los fenómenos asociados o que tienen que ver con los efectos que tiene sobre la superficie de la Tierra. Vemos que esta atmósfera está compuesta por partículas, ¿cierto?, sólidas y líquidas en suspensión, atraídas por la gravedad terrestre, y bueno, en ella ocurren toda la fenomenología asociada a todo lo que tiene que ver con temas meteorológicos, ¿cierto?, de escala sinóptica, de escala local, y asociado principalmente a un escudo protector. Viéndolo por ese lado, en general la atmósfera es la que permite que ingresen solamente la energía entre ciertas bandas del espectro electromagnético, las cuales nos permiten mantener nuestra vida en orden, por así decirlo. Si no tuviéramos la atmósfera, estaríamos expuestos a una serie de rayos que nos serían bastante perjudiciales para nuestra salud.
Y también hablamos sobre todo el tema de transferencia de calor en la atmósfera y más que nada por el lado del balance radiativo, de cómo se hacía cargo la atmósfera de estas emisiones, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, que son filtradas en la estratosfera por el ozono estratosférico. Los principales componentes de la atmósfera, lo principal acá es el nitrógeno y el oxígeno, un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y una serie de trazas. Esto es en condiciones normales. Este CO2 ya no está en estas condiciones, puesto que sabemos que está bastante más alterado. Y pasamos a los gases de efecto invernadero. Sabemos que el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el que tiene un mayor aporte en el calentamiento global, principalmente es el que está en mayor proporción dentro de la atmósfera. Ha tenido un 5% de incremento durante la última década, y en esta que es como la era, llamémoslo más industrializada, su aumento se generó sobre un 25% en estos últimos 200 años. Las principales causas las hemos visto en varias clases. El tema de la quema de combustibles fósiles es la principal causa, con 20 billones de toneladas de CO2 equivalente al año. Y eso es porque tenemos un alto consumo de petróleo, de gas y carbón, principalmente, el cual utilizamos para satisfacer nuestra demanda energética, ya sea mediante temas de calefacción, de movilización o directamente nuestro consumo eléctrico. Y otras causas también que tienen que ver con los gases de efecto invernadero y asociadas al CO2, tiene que ver con, por ejemplo, las explosiones volcánicas, que tienen un aporte importante dentro de las causas naturales de emisiones de CO2, y los incendios. Obviamente los incendios también emiten bastante CO2, y de la mano con el aumento de la temperatura global, también vamos a tener un aumento en el índice de cantidad de incendios. Ya habíamos hablado bastante sobre el tema del ciclo del carbono, ¿cierto? Cómo a través de la respiración y de los nutrientes que están en el suelo, las plantas y los bosques generalmente, más que nada, hacen su proceso de fotosíntesis, y con eso utilizan el CO2 que está presente en la atmósfera para su proceso de crecimiento, lo que permite sacar una gran parte de este CO2 que teníamos en la atmósfera de manera natural. El problema es el aporte antropogénico, ¿cierto? Que son estas 6.000 toneladas, megatoneladas de carbono al año, y de esas 6.000, 3.000 se van a ir quedando acumuladas en la atmósfera. Entonces, veíamos cómo este CO2 que está acumulado en la atmósfera va a generar todo el tema asociado a efecto invernadero, ¿cierto? Por el desbalance del balance radiativo, y también, por ejemplo, por el lado de los océanos, con la acidificación de estos océanos, este CO2 va a pasar a formar parte del océano cuando está en exceso como ácido carbónico, lo que va a acidificar finalmente este océano, pero también va a capturar cierta parte de este CO2. Siempre hay que pensar en esto como que es un proceso natural, y que si no estuviera esta carga excesiva de CO2 a la atmósfera, la absorción de CO2 por parte de los océanos y la respiración de las plantas, ¿cierto? El ciclo de vida de las plantas serían suficientes para mantener un equilibrio de la cantidad de dióxido de carbono que está presente. Otro gas importante, el metano.
asociado principalmente a la descomposición de materia orgánica, todo el proceso de descomposición asociado a los hongos y a las bacterias genera metano, y este aporta casi un 16% de estos gases de efecto invernadero. Los clorofluorocarbonos, que están asociados principalmente a la destrucción del ozono en la zona de la estratosfera. Hablábamos de la destrucción del ozono bueno, aporta casi un 11%, y sabíamos que venía principalmente asociado a su uso como medios de refrigeración. Antes los refrigeradores utilizaban el CFC como gas de enfriamiento en el ciclo de enfriamiento de refrigeración. Los óxidos de nitrógeno, principalmente asociados también a la quema de combustibles fósiles, una gran parte de esto asociado a las termoeléctricas, también un aporte importante el uso de transporte y la industria. Y el problema es que los óxidos de nitrógeno se oxidan muy rápidamente. O sea, cualquier NO que se emita a la atmósfera rápidamente se convierte en NO2. O sea, pasa de este NO2 luego a ácido nítrico. Y eso genera finalmente lluvia ácida. Y también aporta un 5% a los gases de efecto invernadero. En general, la contaminación atmosférica acá en Santiago la podemos ver bastante, sobre todo en los meses de invierno, asociado a este fenómeno que les hablaba hace un momento, que tiene que ver con la base o la altura de esta capa de inversión térmica. Aquí se ve bastante bien esta etapa que tenemos que imaginarnos de inversión térmica. Esta en particular se asocia con las primeras horas de la mañana y se llama de una inversión térmica asociada, o se le llama radiativa, puesto que en las primeras horas de la mañana es cuando tenemos la menor temperatura de la Tierra, y eso genera que este aire que está acá abajo muy frío, se va generando una capa de aire un poquito más caliente sobre él. Entonces este aire que está caliente no va a poder bajar, puesto que el aire que está abajo frío es más pesado. Y a cada vez que más se enfría la superficie, más baja la tapa y mayor concentración tenemos de estos contaminantes. Asociado a esto también está que el proceso turbulento, ¿cierto? El movimiento que debiese generarse por algún viento al interior de esta capa se ve disminuido debido a la menor temperatura que se genera en invierno. Y esto principalmente lo asociamos acá en Santiago a la contaminación por material particulado, pero en ciudades como Temuco es mucho más alto estos índices de contaminación, sobre todo en el invierno, puesto que se asocia también al proceso de emisiones de material particulado asociado a la quema de leña, ¿cierto? Y cuando hablamos de contaminación del aire, tenemos dos tipos de contaminantes. El primero son los contaminantes primarios, ¿cierto? Que son los que se emiten directamente a la atmósfera. O sea, en este caso, por ejemplo, la descomposición de estos residuos vegetales va a generar el ácido sulfídrico, también en algunos procesos industriales, y eso se genera tal cual, no hay ninguna reacción entre medio. Procesos industriales, por ejemplo, como las fundiciones de cobre, van a generar dióxido de azufre. Algunas fuentes naturales, por ejemplo, como de origen volcánico, van a generar este SO2, y a su vez estos contaminantes van a generar a través del proceso de precipitación, ¿cierto? Mediante la lluvia, van a volver a la tierra. Por ejemplo, pueden asimilarse en el follaje de los árboles o pasar directamente al suelo,
y estos contaminantes van a reaccionar una vez que están en la atmósfera, por ejemplo. Este dióxido de azufre se va a oxidar debido a la radiación solar y las moléculas de oxígeno que están presentes y algún elemento que gatille esta reacción, y van a generar este SO3. Y ese SO3 se va a combinar con una molécula de agua que va a estar presente también en la atmósfera para generar este ácido sulfúrico. A su vez, este ácido sulfúrico va a generar que tengamos esta lluvia ácida que se conoce, que es bastante perjudicial, y a su vez este SO4 se puede combinar con una molécula de amoníaco para también precipitar mediante la lluvia. Y obviamente todo lo que tiene que ver con contaminación del aire está asociado principalmente a la respiración. Todo lo que tiene que ver con el tracto respiratorio, con nuestros pulmones, algunas enfermedades cardiovasculares, se asocian a la contaminación por aire. Y los contaminantes secundarios, que son los que no se emiten directamente a la atmósfera, sino que se forman por algunas reacciones que se generan en la atmósfera. En el ejemplo anterior hablábamos sobre contaminante primario, el SO2. El contaminante secundario sería el ácido sulfúrico que precipita como lluvia ácida. El dióxido de nitrógeno, cuando no es emitido directamente, proviene del óxido de nitrógeno que se emite a la atmósfera y genera el dióxido de nitrógeno. A su vez, el ozono, principalmente en este caso se habla del ozono como contaminante porque es el ozono troposférico, que funciona como gas de efecto invernadero, se forma debido a la reacción de los COF, o de los compuestos orgánicos volátiles, con las moléculas de oxígeno. Creo que viene en la PPT siguiente. Acá está. La idea de esto es que puedan entender que, por ejemplo, ya se lo había comentado en varias clases, que por un lado el ozono que tenemos en la estratosfera es un ozono bueno, que es el ozono que es capaz de filtrar todos los rayos UV que van ingresando a la Tierra, y tenemos que la concentración máxima se alcanza cerca de los 25 kilómetros de altura. Esa está ya en las primeras capas de la estratosfera. Y dentro de lo que tenemos más cercano a nosotros, que es la troposfera, que llega hasta aproximadamente 12 kilómetros, tenemos una cierta cantidad de ozono que se produce debido a ciertas reacciones que ocurren en la atmósfera. Entonces, estas reacciones que ocurren en la atmósfera se producen a partir de los COX, que son los compuestos o los contaminantes orgánicos volátiles. Los que se producen a partir de algunos procesos que se generan en las casas, por ejemplo. Tenemos que algunos productos de limpieza producen COX, la pintura en algunos casos, y estos COX, una vez que se emiten a la atmósfera, se juntan con los óxidos de nitrógeno y la radiación solar. Dentro de esto ocurren una serie de reacciones químicas que van a hacer que estos COX rompan una molécula de oxígeno, generando un radical libre de oxígeno, el que va a reaccionar con una molécula de ozono, de oxígeno, para producir una molécula de ozono en esta capa de la atmósfera, que no le correspondería estar, puesto que el ozono debe estar mucho más arriba en la capa de la estratosfera. Y este ozono troposférico también va a formar parte va a ser un contaminante finalmente, porque el ozono en general es muy oxidante. Y también va a formar parte de los gases de efecto invernadero. Entonces vemos que estos COX tenían, por un lado, la fuente digamos, las fuentes urbanas como las casas, de algunos
fuentes móviles, como por ejemplo los vehículos, vamos a tener estos compuestos orgánicos volátiles y los NOx. Y estos procesos van a generar finalmente este ozono troposférico, que es el que pasa finalmente de ser un ozono que es capaz de protegernos, ¿cierto?, de los rayos UV, a un ozono que es capaz de contaminarnos, puesto que es oxidante y pasa a ser un gas de efecto invernadero. Aquí habla sobre que los COX-D, que son estos COX malos, o los COX biológicos, también tienen alguna contribución en la formación de ozono, y que están asociados a algunas plantas, por ejemplo los pinos, los peomos, los boulders que hay. Y creo que estamos, creo que estamos por ahí. ¿Seguro que nadie tiene alguna duda o consulta para el certamen? ¿Cuántas preguntas eran? ¿12? Les voy a responder exactamente eso en un correo, porque no estoy seguro. No, nos pidieron preguntas, no son 12, yo creo que son más, porque es una hora y Ya. media. Vale. Sí. Profe, ¿el certamen va por aula? Según lo que tengo entendido, va a ser igual como lo han hecho hasta ahora, en la misma modalidad. Ah, ya. Gracias, profe. Uh-huh. Bueno, si no hay consulta, lo dejamos hasta acá. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igual a usted. Gracias, profe. Chao, Chao, profe, que le chao, vaya bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. chao.